¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Felipe Ruiz, licenciado en nutrición y máster en ciencias de nutrición. En este video vamos a abordar un tema muy importante que todo nutricionista debe saber y que sí o sí lo vemos durante la carrera y lo vamos a utilizar ya sea que nos dediquemos a nutrición clínica o hospitalaria, que este es el cálculo de electrolitos en secreciones. Para poder facilitar el aprendizaje vamos a hacerlo con base a un ejemplo, en el cual lo tenemos acá en la parte superior, ¿ok? Entonces tenemos aquí a un paciente de 35 años que presenta un peso de 70 kilogramos y presenta vómito 1.5 litros en 24 horas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la concentración del jugo gástrico para poder calcular las pérdidas de los electrolitos. Y para eso aquí tenemos esta tabla extraída del libro de nutrición enteral y parenteral, en el cual tenemos diferentes secreciones con la concentración de sodio, potasio y cloro. Entonces aquí tenemos diferentes secreciones, por ejemplo saliva, jugo gástrico, vamos a irnos acá en la parte superior, bilis, jugo pancreático, intestino delgado, diarrea y sudor. En este caso, como el paciente presenta un vómito de 1.5 litros, pues la fila que nos interesa es de jugo gástrico, en el cual aquí tenemos la concentración, por ejemplo, de sodio 70 a 120, de potasio 10 milimoles por litro y finalmente de cloro 100 milimoles por litro. Entonces, en la parte inferior tenemos una tabla de sodio, potasio y cloro, en el cual aquí tenemos el peso molecular de cada uno de estos átomos, datos que podemos encontrar dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, para el sodio es 22.98 gramos por mol, potasio 39.09 gramos por mol y finalmente para el cloro el peso molecular es de 35.45 gramos por mol. Una vez que tenemos eso, tenemos que tomar en cuenta la concentración de cada uno de esos electrolitos, dado los datos que tenemos en esta tabla. Por ejemplo, tu jugo gástrico en sodio tenemos 70 a 120. Para este ejemplo vamos a utilizar 100 milimoles por litro. Para este ejemplo, para el sodio, vamos a utilizar una concentración de, aquí ponemos sodio, de 100 milimoles por litro. Sin embargo, el paciente presenta una pérdida de 1.5 litros de jugo gástrico, por lo tanto tenemos que hacer una simple regla de 3 en la cual se traduce a una simple multiplicación, 100 milimoles por la cantidad en litros que es 1.5 y esto nos da como resultado 150 milimoles es la pérdida de sodio. Por lo tanto aquí tenemos la primera respuesta, concentración de sodio en 1.5 litros de jugo gástrico sería 150, aquí vamos a ponerlo, 150 milimoles, ¿ok? Ahora vamos a pasar al potasio. Es muy similar a lo que vamos a hacer, entonces vamos a eliminar todo esto. Vamos a hacerlo ahora para el potasio, en el que la concentración es menor, es decir, 10 milimoles por litro, en el cual vamos a poner aquí 10 milimoles por litro. Y la cantidad de jugo gástrico sería 1.5 litros. Entonces simplemente multiplicamos 10 por 1.5. Aquí ponemos 10 por 1.5 y esto nos da como resultado 15 milimoles, ¿ok? Entonces ya tenemos el del sodio y ya tenemos el del potasio. Finalmente tenemos el del cloro. Entonces tenemos que la concentración dentro del jugo gástrico es de 100 milimoles por litro. Entonces aquí vamos a borrar nuevamente para realizar para el cloro. Tenemos que el cloro tiene una concentración en el jugo gástrico de 100 milimoles por litro y tenemos 1.5 litros de secreción de jugo gástrico. Entonces simplemente multiplicamos y nos da como resultado, al igual que el sodio, 150 milimoles, ¿ok? Ahora, una vez que tenemos la concentración que estamos perdiendo, 150 milimoles de sodio, 15 milimoles de potasio y finalmente 150 de milimoles para el cloro, vamos a calcular los gramos que lo tenemos acá en la parte final. Entonces esto de 150 lo vamos a poner acá, 150, seguidamente vamos a poner el 15 y aquí ponemos nuevamente 150, ¿ok? Esos son los milimoles perdidos y aquí vamos a poner la concentración por litro, en el cual para el sodio utilizamos 100, para potasio utilizamos 10 y para el cloro de igual forma utilizamos 100 milimoles por litro, ¿ok? Ahora, para calcular los gramos es una simple regla de 3. Tenemos que el peso molecular del sodio es 22.98, entonces aquí vamos a poner 22.98, lo tenemos en un mol, ¿ok? Entonces esto es 22.98 gramos, se encuentra en un mol, o que es lo mismo 1000 milimoles, que es la unidad que estamos utilizando, entonces aquí vamos a poner 1000 milimoles, ¿ok? La pregunta es, ¿cuántos gramos son o contiene 150 milimoles, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner 150 milimoles y seguidamente aquí vamos a hacer la regla de 3, ¿ok? Entonces el resultado sería 150 por 22.98 y lo dividimos entre 1000, ¿ok? Entonces aquí vamos a agregar un 0 más y da como resultado 3.44 gramos. Entonces en sodio 1.5 litros de jugo gástrico contiene 3.44
44 gramos, ¿ok? Ahora vamos a pasar al potasio. Hacemos lo mismo, tenemos que tomar en cuenta el peso molecular del potasio. Entonces el peso molecular del potasio lo tenemos aquí, que este es de 39.09. Entonces tenemos que 39.09 gramos se encuentra en 1000 milimoles. ¿Cuántos gramos contiene? 15 milimoles, ¿ok? Entonces hacemos la misma regla de 3, en el cual 15 por 39.09, que es el peso molecular, y lo dividimos entre 1000, ¿ok? Y esto nos da 0.58 gramos. Entonces vamos a poner aquí el resultado, 0.58 gramos, ¿ok? Y finalmente vamos al cloro. Entonces es exactamente lo mismo, una simple regla de 3. Aquí simplemente eliminamos esto. Y tenemos que el peso molecular del cloro es de 35.45 gramos, se encuentran en 1000 milimoles. Entonces, ¿cuántos gramos se encuentran en 150 milimoles? Entonces hacemos la misma regla de 3, 150 por 35.45, el peso molecular, entre 1000, ¿ok? Y esto nos da como resultado 5.31 gramos, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner 5.31 gramos. Entonces tenemos que reponer sodio, potasio y cloro, 3.44 gramos, 0.58 gramos y 5.31 gramos respectivamente, a partir de las soluciones que le vamos a administrar. Vamos a pasar hacia la parte inferior. Aquí tenemos otra tabla que también vamos a realizar su cálculo. Entonces aquí tenemos las diferentes moléculas que vamos a utilizar en las soluciones: cloruro de sodio, cloruro de potasio y la glucosa, en el cual aquí tenemos el porcentaje, la concentración a 0.9, 10% y 5% respectivamente. Entonces vamos a iniciar con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio al 0.9% es isotónico, y eso se utiliza solamente para reponer el cloro y el sodio perdido, así como también, por ejemplo, si el paciente presenta un sodio sérico normal o una hiponatremia muy leve, es la solución que le vamos a suministrar al 0.9%. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una bolsa, aquí vamos a poner una bolsa de 1 litro, vamos a poner aquí 1 litro de cloruro de sodio al 0.9%. Eso quiere decir que en 1 litro va a haber 9 gramos, ¿ok? Entonces vamos a suponer que le vamos a suministrar 1 litro de cloruro de sodio. Entonces aquí vamos a poner el 1, ¿ok? 0.9% porque es isotónico. Lo que queremos calcular es cuántos gramos va a tener. Entonces aquí tenemos que son 9 gramos porque se encuentra el 0.9%. Por lo tanto vamos a poner 9 gramos. Ahora, ¿cuántos moles por litro corresponde? Para eso tenemos que tomar en cuenta el peso molecular de los dos átomos que componen esta molécula, que es cloruro de sodio, es decir, el sodio y el cloro. Entonces, si nos vamos a la parte superior, tenemos que el peso molecular del sodio es 22.98 y para el cloro es 35.45. Realizamos la suma, 22.98 más 35.45, y esto nos da como resultado un peso molecular del cloruro de sodio, lo vamos a poner aquí abajito, de 58.43 gramos por mol. Entonces el resultado sería 58. Entonces hacemos la misma regla de 3. 58.43 gramos se encuentran en 1 mol. ¿Cuántos moles serán? 9 gramos. Entonces aquí ponemos la X, realizamos la multiplicación y seguidamente la división. Entonces es 9 por 1 es igual a 9, y lo vamos a dividir entre el peso molecular de cloruro de sodio, que es 58.43. Y esto nos da como resultado 0.153 moles. Y para convertirlo en milimoles simplemente tenemos que multiplicarlo por 1000, es decir, desplazar el punto 3 lugares hacia la derecha. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces sería 153 milimoles, ¿ok? Entonces aquí tenemos la respuesta en la siguiente columna. Vamos a poner 153. Ahora lo que tenemos que calcular es la osmolaridad del cloruro de sodio. Para eso aquí tenemos esta última columna, miliosmoles por litros es unidad. Entonces tenemos que para la molécula de cloruro de sodio es de 153 milimoles por litro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dentro de la solución, aquí tenemos la solución lleno de líquidos, y aquí tenemos 9 gramos de NaCl, ¿ok? Pero esos 9 gramos no se encuentran distribuidos en esta molécula, sino que esta se disocia en un átomo de sodio y en otro átomo de cloro, ¿ok? Entonces lo que tenemos que calcular dentro de la osmolaridad es la cantidad de átomos osmóticamente activos, es decir, el sodio y el cloro, ya que estos se encuentran separados. Por lo tanto, aquí tenemos milimoles por litro, es 153, pero como tenemos dos átomos separados,
que son osmóticamente activos, tenemos que multiplicar 153, es decir, milimoles por litro, multiplicarlo por el número de elementos que está compuesto la molécula, es decir, por 2. Por lo tanto, 153 por 2 sería igual a 306. Entonces, es por eso que se dice que esta molécula, el cloruro de sodio, el 0.9%, es isotónico porque es muy similar a la osmolaridad que presenta la sangre, es decir, entre 275 a 295 milosmoles por litro. Ahora vamos a hacer todo eso nuevamente, pero ahora para el cloruro de potasio. Vamos a eliminar esto. Primeramente aquí tenemos que vamos a utilizar cloruro de potasio al 10%, en el cual la cantidad, por ejemplo, vamos a poner que son 10 mililitros. Y tenemos que calcular cuántos gramos corresponde de cloruro de potasio. Entonces tenemos una bolsa de 10 mililitros en el cual contiene 1 gramo de cloruro de potasio. Por lo tanto, si estamos suministrando 100 mililitros, quiere decir que contiene 1 gramo de cloruro de potasio. Ahora vamos a calcular los moles por litro. Para eso tenemos que tomar en cuenta el peso molecular del potasio y del cloro. Entonces aquí tenemos potasio 39.09. Vamos a sumarlo. 39.09 más el peso molecular del cloro, que es 35.45, y esto nos da como resultado un peso molecular de 74.54, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo acá en la parte inferior, gramos por moles. Entonces tenemos que en 74.54, es decir, en un mol, gramos, tenemos en un mol. ¿Cuánto correspondería 1 gramo? Entonces aquí ponemos la X, vamos a multiplicar 1 por 1 y seguidamente lo vamos a dividir entre el peso molecular, que es 74.54. Y esto nos da como resultado 0.013 moles por litro. Ahora, para convertirlo en milimoles, simplemente tenemos que multiplicarlo por 1000 y esto nos da 13 milimoles, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner la unidad milimoles. Y para calcular la osmolaridad simplemente tenemos que tomar en cuenta cuántos átomos contiene esta molécula, es decir, tenemos una molécula de potasio y otra molécula de cloro. Por lo tanto, la ecuación nos dice que para obtener la osmolaridad simplemente tenemos que multiplicar los milimoles por litro de la molécula por el número de átomos que está compuesto esa molécula. Entonces aquí vamos a poner 13 por 2 es igual a 26. Entonces aquí ponemos 26 milosmoles por litro. Y finalmente tenemos la glucosa. Ahora vamos a pasar a la molécula de glucosa, en el cual estamos utilizando al 5%. Eso quiere decir que en una bolsa de 1 litro, al 5% tenemos 50 gramos de glucosa. Entonces el peso molecular de la glucosa es igual a 180 gramos por mol. Y aquí tenemos la primera respuesta, es decir, si tenemos 1 litro al 5% de glucosa, esto corresponde a 50 gramos, entonces aquí lo vamos a poner 1 litro, es lo que estamos utilizando, y aquí ponemos 50 gramos, ¿ok? Ahora vamos a calcular los moles por litro. Tenemos que el peso molecular es 180 gramos, entonces vamos a hacer la regla de 3, 180 gramos se encuentran en 1 mol. ¿Cuánto correspondería a 50 gramos? Porque estamos utilizando 1 litro. Entonces aquí vamos a poner 50 gramos y aquí ponemos la X y dividimos 50 entre 180 y nos da como resultado 0.277 moles por litro. Ahora, para pasar estos moles a milimoles, que es la siguiente pregunta que tenemos en la siguiente columna, tenemos que multiplicarlo por 1000, es decir, simplemente desplazar este punto 1, 2, 3 lugares hacia la derecha y nos queda 277 milimoles por litro. Pero como esta molécula de glucosa no se disocia, tenemos que los milimoles por litro, 277, es igual a la osmolaridad. Entonces aquí vamos a poner 277 milosmoles por litro. Es por eso que esta molécula es isotónica, así como también el cloruro de sodio al 0.9% también es isotónica. Por otro lado, tenemos que el cloruro de potasio al 10% es hipotónica. Entonces aquí vamos a poner hipotónica. Pero hay que tener aquí cuidado porque la glucosa al 5%, al ser isotónico, aquí tenemos que es isotónico, es decir, es muy similar a la osmolaridad que tenemos en sangre. Hay que tomar en cuenta que esta concentración de glucosa al 5% se comporta como hipotónico. ¿Por qué? Porque la glucosa se absorbe rápidamente y nos queda agua con muy poca glucosa. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una bolsa al 5% de glucosa, que es 1 litro. Sin embargo, cuando se lo suministramos al paciente, como sabemos la glucosa es la principal fuente energética, tenemos que esas moléculas de glucosa son absorbidas rápidamente
por la célula, ¿ok? Entonces aquí tenemos la molécula de glucosa, aquí tenemos la otra molécula de glucosa y aquí tenemos otra molécula de glucosa. ¿Por qué? Porque es una fuente energética. Entonces vemos que el litro, entonces aquí nuevamente ponemos el litro de solución al 5% de glucosa, tenemos que contiene menos moléculas de glucosa, por lo tanto la osmolaridad va bajando, ¿ok? Y esto lo que hace es que sea una solución hipotónica. Entonces de esta forma ya tenemos resuelto este ejercicio que se ve frecuentemente en la carrera de nutrición, así como también en nutrición clínica o hospitalaria siempre lo vas a ver. Cálculo de electrolitos perdidos en secreciones. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la generación de futuros videos.